Bueno, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Un placer. Arranquemos por lo primero. ¿Qué es y qué no es el TOC exactamente? Mira, Pedro, un TOC exactamente es cuando el paciente tiene pensamientos intrusivos que le generan un malestar. Eso le hace hacer rituales para calmarlo y los tiende a repetir varias veces hasta sentir que se calma, pero realmente no logra calmarse mediante los rituales. ¿Cómo suele comenzar el TOC en la adolescencia, por ejemplo? Mira, el TOC tiene una parte que es genética, una facilidad genética y también en momentos de estrés o en momentos de mucha ansiedad, el paciente empieza a generar estos rituales lentamente y se empiezan a hacer una costumbre, claro, y los va incorporando, claro, lentamente. Se vuelven más repetitivos hasta que en un momento, sin darse cuenta, ya son propios, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los primeros signos que uno podría, en un adolescente, ¿no, decir, uy, esto es un principio de TOC, ¿no? Bueno, un signo temprano que uno ve es cuando uno empieza a hacer rituales ante ciertas situaciones de estrés, cuando hay rituales que se repiten muchas veces en la vida del paciente y el paciente no puede empezar a transitar su vida normal sin hacer estos rituales. Ok. ¿Y sabes decirme qué tipos de compulsiones o obsesiones son las más comunes en adolescentes? ¿Cuáles son las más comunes? Claro, o sea, viste que hay mucha gente capaz con higiene, hay una película famosa, no sé si la viste, TOC, de insultos. Sí, bueno, esa película está muy bien lograda, logra que el paciente, se muestra muy bien cómo el paciente necesita insultar cuando tiene un momento de ansiedad, de estrés. Esa es una excelente película que te muestra muy bien todo lo referido al TOC. Lo han estudiado muy bien. Después no me acuerdo qué me preguntaste exactamente. O sea, ¿cuáles son los TOCs más comunes, si se puede decir así? Los TOCs más comunes, bueno, generalmente empiezan a tocar objetos o empiezan a repetir ciertas palabras o ciertas actitudes que no pueden parar de repetirlas hasta sentirse un poco más aliviado, pero realmente no se alivian con el TOC. Y, por ejemplo, una costumbre, ¿se puede volver un TOC? Yo, por ejemplo, no sé, cuando salgo de mi casa siempre digo una frase para asegurarme que la cerré, entonces cuando estoy en el colectivo después digo, listo, ya la cerré porque dije eso. Mira, el TOC tiene que causar un malestar para que sea un TOC. Si no, a vos no te causa ningún malestar, ningún inconveniente en tu vida, no lo podemos llamar que sea un TOC. El TOC, para realmente ser algo importante y para ser algo que genere, que necesite la ayuda de un profesional, tiene que ser algo que te causa un inconveniente en tu vida diaria. ¿Y el TOC cómo es? ¿Se cura? ¿Capaz no tiene cura? ¿Se controla? ¿Se disminuye? ¿Se sube? Mira, los TOCs, hay todo un tratamiento. Siempre es bueno charlar con un profesional y que te dé una mano un profesional, porque hay todo un tratamiento. No tiene una cura porque en momentos de alto estrés puede llegar a volver y a recaer. Es como todos los vicios o todas las cosas que uno le puede pasar, que no tiene una cura al 100%, pero sí tiene un tratamiento en el cual el paciente logra reponerse y logra vivir sin ese TOC mucho tiempo y ojalá toda su vida. Entonces, podemos decir que el TOC se diagnostica cuando ya pasa a ser algo que genera también ansiedad, capaz. La ansiedad genera el TOC más que el TOC genera ansiedad, digamos. Lo que te genera tener el TOC es justamente la ansiedad. Y se diagnostica cuando el paciente tiene un problema en su vida diaria por tener este TOC, digamos. Y en la mayoría de los casos, los pacientes o tus pacientes por general, ¿cómo es que son, no diagnosticados, sino cómo son llevados a tratamiento? ¿Por la familia o capaz la misma persona se da cuenta, che, me está pasando esto, es raro? Uy, el perro está ladrando, pero no bueno, pasa nada. Mira, lo más importante acá es que el paciente se dé cuenta que tiene el problema. Darse cuenta que tenés un problema es el principio de la solución del problema.
y poder hablarlo. Muchos pacientes tienen mucha vergüenza en contarlo esto, el síntoma o lo que están pasando, y por su vergüenza no logran contárselo a nadie, tratan de esconderlo, y eso es lo peor que pueden hacer. Cuando uno empieza a hablar del tema, ya empieza a solucionar es como, se parece que es como un efecto bombucha, por así decirlo. Mientras más lo reprimís, ya llega un punto que más fuerte es y... Exactamente. Cuanto más lo reprimís, más problema tenés. Si lo empezás a hablar con alguien de la familia, seguramente vas a terminar hablándolo con un profesional, y entre la familia y el profesional seguro van a encontrar una buena solución. ¿Cómo se siente? Capaz quiero hablar un poco de cómo se siente el día a día de una persona con TOC. A ver, entiendo que claramente influye muchísimo, modifica la rutina diaria de una persona con TOC, pero ¿qué es lo que más complica capaz? ¿En lo personal, en lo psicológico, en lo social? Mirá, el TOC justamente en todos los campos de la vida lo empieza a complicar al paciente. En principio empieza en lo personal, porque el paciente siente que no puede dominar sus actos y que necesita hacer ciertas cosas, y por ende empieza en la parte personal, pero eso lo va llevando a complicarlo en lo social, porque la gente, su alrededor, la gente con el que está lo empieza a mirar de una manera distinta, porque piensa Claro. que le está pasando algo, y lo puede complicar en lo laboral, porque obviamente laboralmente también, si necesita hacer cosas y si no puede dominarse, le puede traer problemas laborales. Depende de los grados del paciente, tienen más complicaciones o menos. Obviamente, cuanto antes uno empiece a tratar estos signos, mejor, porque es más fácil de revertirlos. Si le tuvieras que hablar a la cámara, ¿no? Y decirle a los familiares, a los padres, a las madres, capaz a algún hermano que está transitando a un familiar con TOC, así un trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué le dirías principalmente? Mira, lo importante es que lo escuchen, que lo ayuden, que no traten de decirle que es una pavada o que está mal o no lo hagas. Hay que escucharlo y idealmente llevarlo con un profesional que lo va a ayudar lentamente a tratar de transitar los momentos de estrés y los momentos que a él se pone muy nervioso, sin hacer estas rutinas que lo complican. Pero es un proceso paulatino, no es un proceso de un día para el otro, pero lo peor de todo es no aceptarlo y hablarlo normalmente, digamos, en familia y con el paciente, y empezar a tratarlo. Y vamos con la última para cerrar. ¿Qué le decís a los adolescentes que están escuchando hoy? ¿Qué mensaje tenés para dar? Mirá, lo más importante, creo que lo hablamos, es que cuando tienen un problema, lo más importante es hablarlo con la familia, hablarlo con un ser querido, alguien que los pueda ayudar, y buscar ayuda profesional que los pueda ayudar. En todos los problemas importantes de la vida van por ese lado. Siempre hablando se encuentran soluciones, y a veces uno piensa que tiene un problema que nadie más lo tiene, pero cuando empieza a hablar se da cuenta de que hay un montón de personas en el mundo que tienen el mismo problema y que hay soluciones que pueden encontrar. Me quedé con ganas de preguntarte una última, ahora sí, ya para cerrar. Todas las que quieras, tengo 15 minutos más. Quiero que me cuentes para vos por qué siempre es muy importante no minimizar el TOC, y por qué es muy importante también seguir informando al respecto de este tema. Porque capaz muchas veces es minimizado, ¿no? Tengo ciertas cosas repetitivas y digo, tengo TOC con esto, no sé qué. ¿Por qué es importante informar de este tema y por qué es importante no minimizarlo? Mira, es muy importante informar del tema del TOC, porque no es muy conocido, no ha tenido mucha difusión, y yo creo que es importante que la gente sepa, porque si no, el que tiene un TOC piensa que le está pasando exclusivamente a él y que a nadie más le pasó. En cambio, si se empieza a saber que hay mucha gente que tiene este problema, uno se siente más tranquilo de empezar a hablarlo y empezar a solucionarlo. Bueno, Pablo, un gustazo esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un gusto.